Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a tocar un tema que yo le diría que es un poco más refrescante de lo que hemos visto últimamente. Y se trata de la llegada de la Jerusalén celestial y las cosas nuevas que el Señor nos quiere mostrar en este capítulo 21. Antes de entrar a los detalles del capítulo y a escudriñar el capítulo, vamos a hacer un recorderis de algunas cosas que son importantes para entender esto del día del Señor y de qué se trata el plan que nos ha estado mostrando el Señor durante este escudriñar de este libro de profecía. Primero que nada tenemos que entender que el Señor hizo un diseño original en Génesis y en ese diseño nosotros estábamos en una Adamá dentro de lo que era Adamá tierra, pero no en la tierra total esta que hoy conocemos tal cual, sino que el Señor hizo un espacio, y esto lo pueden revisar en las enseñanzas de Génesis 1, y el hombre había sido puesto allí, ya tenía su ayuda idónea, como mayormente le decimos, y estaban dentro de lo que era el Gan. Entonces allí dice Génesis 2:25, y el hombre dijo, esta, refiriéndose a la mujer, a la vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Vaya notando algunas cosas que ya hemos visto. Cómo era el cuerpo dentro de la Adamá. Note que no hay sangre, pero sí hay un cuerpo físico. Por eso será llamada mujer, y aquí la palabra en hebreo es Isha. O sea, ella no se llamaba Eva, se llamaba Isha, mujer, porque del hombre Ish, del Adán, Ish será tomada. Génesis 2:23. Y luego dice en Génesis 2:25, por eso abandonará el hombre Ish a su padre y a su madre y se pegará en su mujer Isha. En ningún momento de estos versículos van a encontrar Eva. Y serán para una sola carne. Y estaban ellos dos descubiertos. Ahí la palabra en hebreo es erumín, era erumín. Les hago esta acotación de la palabra. Dice, estaban desnudos. Creo que eran desnudos y no se avergonzaban, ¿sí? Pero la palabra en hebreo esta, erumín, quiere decir, sí, desnudados, pero no de que no tuvieran ropa o estuvieran, ¿cómo le dicen? O no tiene ropa, pues. Sino que no tenían cobertura. ¿Pero qué cobertura? Maligna, ¿sí? Porque están dentro del Gan Eden. Entonces, Adán y su mujer no se avergonzaban. ¿Por qué va a haber vergüenza si tienen la cobertura de Dios, no la cobertura del maligno? No hay nada malo ahí. Por eso que el árbol que le ponen, que estaba el árbol de la vida y al lado estaba el árbol del bien y el mal, no puede ser cierto. El árbol del bien y el mal estaba fuera de esta Gan Eden. Entonces les traigo esto para que vean cómo era el diseño original y cómo hemos visto ahora en Apocalipsis cuál es el diseño cuando Juan dice, y vi los cuerpos de los que habían sido decapitados y de los que habían salido por lo que estaban ahora como redimidos, como un cuerpo celestial. Entonces, en Lucas 24:39 también vemos cómo Yeshua le dice a los talmidín, tocadme y ved. Y les dice, un fantasma, porque ellos estaban asustados, dicen en algunas traducciones un espíritu. Están viendo una persona que estaba muerta, ¿cómo es posible? Entonces Yeshua le dice, tocadme y ved. Así mismo como Eva dijo, Elohim dijo que no lo tocáramos. Bueno, acá dice, tócame y ve. Un fantasma no tiene, ¿qué cosa? Carne ni huesos, carne ni huesos. No había sangre, como vosotros podéis ver que yo tengo. Entonces, lo que estoy tratando de decirles es que había un diseño original en Génesis que el Señor ya nos mostró en la enseñanza pasada, que el diseño original lo restauró. ¿Sí me explico? Por eso él dice, retornen a mí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el diseño original? Pues el diseño original fue trastocado. Dice que la mujer
entabló una conversación con el serpiente. Ojo, la palabra Nahash en el hebreo, que es la que define o le da el significado a serpiente, es masculino, el sustantivo es masculino. Por tanto, lo que está diciendo ahí es el serpiente. Y la mujer respondió a el serpiente, del fruto del árbol del jardín comemos, le está diciendo, del fruto del árbol del jardín comemos, o sea, del que está aquí, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, no comerán de él y no lo tocarán para que no mueran. Ella está diciendo esto después que está entablando una conversación, de que ella misma se confunde al darle oídos a este ser que no estaba en la cobertura del Gan. Y dijo la serpiente a la mujer, o el serpiente, no van a morir, sino que sabe Dios que en el día que ustedes coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios y sabedores del bien y el mal. El diseño original es trastocado, no porque se comieron una manzana o cualquier fruta, no, porque empezaron, el comer significa el educarte, el aprender, y eso lo pueden encontrar en la enseñanza de Génesis 1, el aprender cosas que Dios no le estaba dando a conocer en el Gan Eden. Y se salen. Yo, para hacer una diferenciación entre el cuerpo celestial que había aquí y el cuerpo y los cuerpos que no tenían cobertura, puse este ser, no estoy diciendo que así sea, sino que quiero hacer una diferencia entre lo que es humano y lo que no era humano, ¿sí? Pero el ser tenía porte, tenía la forma de poder hablar, o sea, tenía boca, tenía cuerpo, y este ser es el que al entrar en conversación con la Isha, la confunde, ojo, no con Eva, con la Isha, la mujer, la confunde, y esta a su vez le da luego acceso a Adán para que también coma del conocimiento, o sea, se nutra de un conocimiento que no era el que debía tener, y quedan ahora bajo una cobertura que no es la cobertura de Dios. Y ojo, cuando la palabra dice en el hebreo, y el serpiente era el más astuto de los animales, si usted va al hebreo, que ya les mostré que lo puede conseguir en el blog, busque esa palabra, dele clic a esa palabra y se va a encontrar que es la misma palabra que se usa para decir que Adán y el Aisha y el Ish estaban desnudados. Es la misma palabra, desnudados. Pero acá cuando ponen a la serpiente le ponen no desnudados, sino astuta. Y es la misma palabra. Es la misma palabra. ¿Cuál es la idea? No lo sé. Pero es la misma palabra usada en el singular para decir que el Ish, perdón, que el serpiente, el Nahash, era astuto. Ahí no dice astuto, ahí dice que no tenía una cobertura, que estaba desnudado o desnudo. ¿Ok? Entonces, cuando ya salen del Gan Eden, que ya se da el juicio, que el serpiente es transformado, que la tierra va a quedar desarraigada, Adán y Eva, su cuerpo ya no es celestial, ya su cuerpo ahora tiene sangre, ya su cuerpo es físico, pero ya recibe toda la digamos que las afectaciones que van a tener por ser un cuerpo terrenal total, y se pone el Señor manda a poner querubines y espada de fuego tapando la entrada. ¿A dónde? Al árbol de la vida, tapando la entrada a que regresaran al árbol de la vida. Y eso lo pueden escuchar en la enseñanza de Génesis 1. Dice ahí el Señor, y lo despachó Adonai Elohim desde el Gan Eden para que trabajaran la dama de donde fue tomado. O sea, ahora, ¿de dónde fue tomado? Fue de acá, lo metió aquí y ahora lo regresó, o mejor dicho, él se salió. Y ahora está diciendo, bueno, ahora te toca trabajar. Entonces, la palabra que va a encontrar ahí, que es lo que quiero mostrarles, es la palabra lo expulsó. Váyanse a la Biblia que les dejé por allá y van a encontrar que la palabra en hebreo es Baigaresh, y eso significa divorcio. En otras palabras, había un matrimonio aquí, se había dado una boda, era un matrimonio consumado, y por algo que pasó acá afuera, que el Señor dice, por la única cosa que el hombre le debe dar carta de divorcio a la mujer es por abominación sexual, está escrito en los evangelios, el Señor le está dando una carta de divorcio a la humanidad, a su pareja que era en este momento la humanidad, y ahora quedaron Baigaresh, divorciados.
Y dice, Él le hizo habitar a los querubín, aquí están a los querub, desde la eternidad del Gan, o sea, ahí dicen desde el oriente, no hay ningún oriente, ahí no había, todavía no había puntos cardinales. Lo que está diciendo es Mikeden, es desde desde la eternidad. O sea que esto, señores, era la eternidad, mi hermano. Esto era la Jerusalén celestial que había bajado y el Señor estaba haciendo lo que era el diseño original del hombre. Al salirse el hombre pierde el diseño original y no puede regresar porque el camino hacia el árbol de la vida ha sido obstruido por orden de Elohim. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el hombre regrese a este Gan? Para que vuelva a haber una boda de cordero, para que vuelva a haber un matrimonio. Pues la única forma es que el árbol de la vida salga a buscarlo, porque ellos no pueden entrar. Con ese cuerpo que ahora tienen no van a entrar, solo el árbol de la vida que venga a buscarlos. Y aquí es donde viene el tema del día del Señor. Y esto es con lo que inicia el libro, diciéndonos que Juan dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y hay muchas iglesias que dicen, era domingo que él estaba viendo esa visión. No. Vamos a entenderlo ahora. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo, ¿a dónde? A las 7 iglesias. No dijo envíalo al mundo. Sí, este libro está hecho para que usted y yo y todos los que escuchen estos videos y todos los que están creyendo en el Señor entiendan lo que va a pasar, ¿sí? Dice, envíalo a las 7 iglesias, no al mundo. Y esas 7 iglesias hemos entendido que son los comportamientos actuales de todas las congregaciones del mundo, de los más de 2 billones de supuestos creyentes que hay en el mundo. Entonces lo que está viendo Juan, que dice estaba yo en el día del Señor, es una serie de eventos. Yo me imagino Juan abrumado tratando de explicar todas las cosas que Dios le está mostrando en una visión. Juan está espiritualmente viendo todo un proceso, por eso arranca diciendo las cosas pasadas, las presentes, las futuras, todo se los está tirando en un solo proceso que se llama Día del Señor. Y que ese proceso es el que ese Adán que salió por la confusión que hubo con Isha, salió del diseño original, pues ahora el Señor lo va a regresar. Él va a salir a buscarlo y lo va a regresar al diseño original. El día del Señor es el plan que tiene el Señor para retornarnos al árbol de la vida. Es decir, al matrimonio que había originalmente. Me estoy explicando, el día del Señor no es ni un domingo, ni es un sábado, ni es un simple día. Es todo el proceso que el Señor ha estado desarrollando con toda la humanidad desde el día de la fundación del mundo, que es cuando Adán y Eva ya no son Ish y Isha, sino Adán y Eva, terminan saliéndose de la Jerusalén celestial donde sí estaba el matrimonio, que es lo que se ha llamado el Gan Eden o el Jardín del Edén. Entonces, el hombre, la humanidad por sí mismo no puede entrar a la Jerusalén celestial. El árbol de la vida, Yeshua, es el que tiene que venir a buscarlo. Y ese día es como si fuera una semana. Fíjense, todo empezó en el día 1 cuando se salieron del Gan Eden. Ahí empezó la fundación del mundo. Quedaron fuera y perdieron la cobertura. El día 2 el Señor viene a escoger a un humano, a Abraham, para que lo convierta luego en Abraham, ¿sí? No fue de que Abraham tú vas a ser Abraham tenía que pasar un proceso para convertirse en Abraham, para que entonces de él o en él fueran injertadas todas o cualquiera de las naciones que quisiera aceptar a Yeshua. Se inicia con Abraham el plan de retorno. El día 3 lo podríamos ver, el día 3 espiritual lo podríamos ver cuando el Señor entrega la Torá. La Torá, y ahí en la Torá es como un mapa del retorno. Es como que te entrego la Biblia para que sepas por dónde tienes que caminar. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice, ni te vayas a la izquierda ni te vayas a la derecha? Y ahí está entregándole el mapa para que lleguen a donde tienen que llegar. El Señor los vino a buscar y le entrega un mapa. Y ahora físicamente Él va a venir en el día 4, viene a buscarlo, no se lo lleva como estamos aquí todavía. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar ese proceso. Él vino a decir,
crean esto, ya les entregué el mapa, ahora yo estoy aquí diciéndole que el que entra en mí, el que cree en mí, va a ser salvo, va a regresar al diseño original. Pero ¿qué pasa? Que del día 4 pasamos al día 5 y ahí es donde viene lo que estamos hoy día viviendo. Iglesias que traen ¿a quién? A la gran ramera, y la gran ramera está otra vez hablando al oído y confundiendo como confundió a Isha y a Ish. Y entramos al día 6, donde están los dolores de parto, que es lo que hoy ya empezamos a ver que se están incrementando cada vez más a través de los mensajeros, y los mensajeros ya ustedes saben que no necesariamente es un ángel, puede ser una peste, como puede ser una tormenta, como puede ser un meteorito, como puede ser las grandes inundaciones y los grandes fuegos que están ocurriendo. O sea que ya el Señor está mandando sus mensajeros, los dolores de parto se están incrementando y se van a llegar al momento donde ya tiene que haber un alumbramiento. Y que eso sería el día 7, que sería la segunda venida del árbol de la vida, ahora sí, a recoger a Ish y a Isha para llevarlos al diseño original. Entonces, hasta aquí hemos estudiado en este libro, hasta el capítulo 20, ahora vamos a entrar al 21, pero ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto hasta ahora que estamos en el quinto sello, en los dolores de parto, que vamos camino al sexto sello, que es el final del gran día del Señor, que está anunciado ya en capítulo 6. Para llegar al sexto sello, hoy estamos pasando, porque estamos en el quinto, estamos pasando por las tres bestias. El dragón, la bestia salida del mar y la bestia subida de la tierra. Y todas las tres están conspirando para presionar cada vez más hacia la angustia y la tribulación de los escogidos. Vimos también en todos estos capítulos anteriores que la gran ramera, que fue gestada por la bestia salida de la tierra, o sea que sale de las iglesias con su falso profeta, o sea, estamos hablando de la religión, está haciendo que muchos escogidos se confundan y apostaten. Pero ella va a ser la primera destruida. Entonces hay que poner atención, cuando la iglesia empiece a caer, a perder gente, y gente cada vez más se vayan hacia la Torá, hacia la verdad, ponga atención que arrancó el inicio del sexto sello. ¿Sí? Lo digo porque el Señor nos ha traído consecuentemente desde el quinto sello, pero al sexto sello no nos mete si no nos da unas señales. Y para mí una de estas es que la religión va a empezar a caer. Ya vemos muchas iglesias que han perdido una gran cantidad de gente porque el Señor dijo, les voy a quitar el candelero porque no están haciendo su trabajo. Después de la destrucción de la gran ramera, lo que es la religión, los dolores de parto entrarán en la fase final de máximos dolores de parto. Y ahí vamos a entrar a la apertura del séptimo sello. Ahí vienen las 7 trompetas. Cuando los dolores de parto ya traigan el alumbramiento, entramos al séptimo sello y ahí vienen las trompetas. La primera trompeta traerá desastres sobre la tierra, la segunda sobre el mar, la tercera sobre las aguas, la cuarta sobre el cielo. Y la quinta trompeta dará libertad a Satanás, lo va a librar más para hacer tanto daño que la gente va a buscar la muerte, van a querer morirse porque ya no van a soportar tantas cosas que están pasando en este mundo y el Señor no va a dejar que mueran. O sea, ahí va a haber un crujir de diente terrible. Sexta trompeta, se va a morir el tercio de la humanidad, pero el resto no se arrepiente. Los que quedan vivos le van a echar la culpa a Dios de todo lo que está pasando. Y así en esa gran tribulación llega la hora de la siega y se prepara la de la vendimia. La de la siega es que el Señor va a agarrar a los que han sido escogidos, los va a separar de los que han estado juntos con ellos en esas iglesias mentirosas y los va a separar para apartarlos como apartó el trigo de la cizaña y se lo va a llevar. Y posteriormente a eso, entonces vendrá el juicio donde él viene ya vestido con su vestimenta manchada de sangre y él va entonces a pisar las uvas en el lagar de su ira. Entonces allí pasamos a ver ya lo que es el mar de cristal mezclado con fuego, es decir, ya hubo lo que han llamado el rapto, que ya explicamos de qué se trata eso. En realidad estamos hablando de la primera resurrección y la transformación, y los que son puestos en ese mar de cristal, en ese lugar transparente que no se los puedo explicar porque el Señor no nos ha mostrado qué es. La católica dice que es el purgatorio y que ahí están esperando y que otros están en el paraíso. No, yo digo lo que dice la Biblia. Están en un mar de cristal
mezclado con fuego. Si lo ven en una simbología, es como cuando la persona iba al tabernáculo a pedir perdón por sus pecados, llevaba un animal para sacrificarlo, para derramar su sangre, y tenía que lavarse en un gran estanque que había y que le llamaban mar. ¿Sí? Y entonces ese mar era cristalino y ahí se lavaban. Eso es lo que está, esa es la simbología que está hablando esto. Y quedaba como fuego porque al lavarse las manos quedaba como sangre, si el pecado quedaba ahí. En otras palabras, los que están durmiendo en Yeshua hoy día y han sido puestos en ese mar, simbólicamente lo que representa es que ya fue lavado sus pecados y los tienen apartados para la hora de la venida del Señor. ¿Okay? Entonces, ese espacio, esa gente que está ahí, es como estar en un día de reposo. Cesó su actividad, están en un día de reposo. Y vamos a explicar eso ahora, qué significa eso. Entonces dice que ya cuando ha sido transformada esta humanidad que ha sido resucitada y otra transformada, ahí empieza el final de lo que es el día del Señor. Todo el proceso para retornar, que se llama día del Señor, viene el final y vienen las 7 copas de la ira de Dios. Como usted puede notar, y igual el Señor nos lo deja mostrar con Éxodo, que es sombra de lo que vendrá, ya el remanente no está ahí, pero vienen 7 copas más, que es la que va a sufrir todas esas personas que le echan la culpa al Señor por todo lo que está pasando. Y llega una primera copa que es una llaga repugnante y maligna, luego va a morir todo ser viviente que había en el mar, en la tercera copa van a ser afectados los ríos y la fuente, en la cuarta copa se le da al sol quemar a los hombres con fuego, y lo que puede usted ver alrededor del mundo hoy, en España, en África, en Estados Unidos, en todo lugar donde hoy están de verano, en el hemisferio norte, el sol está quemando gente. Claro, usted no se imaginará que hoy se va a quemar todo el mundo. El Señor está dando solo dolores de parto, tal cual lo dijo. Entonces, en la sexta copa, ya el Señor muestra cómo va a traer a sus escogidos para que vayan a reinar con él. Dice, ha preparado el camino de los reyes de Oriente, y en la séptima copa la tira sobre el aire, y dice, y una gran voz salió del templo que decía, hecho está, hasta ahí, se acabó todo. Suena la última trompeta, ya todos los que han sido transformados están con el Señor. Mashiach entra a este cosmos, grandes voces en el cielo que dicen el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Viene entonces la boda del Cordero, que hoy vamos a ver un poquito más de eso, y Yeshua cumple entonces su promesa hecha en Génesis 1:26, Adán o Ish, tú vas a ser semejanza mía. Y aquí se cumple esa palabra. Entonces, ya no es solo Selem, sino Demor, o sea, luz y semejanza, pero obviamente que tiene un cuerpo, como ya vimos en el inicio, en el original, un cuerpo físico, que tiene luz y semejanza de Dios. Se inicia el juicio para eliminar al enemigo de Dios. La bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba. El remanente, el que montaba el caballo, el remanente que ya había sido sacado, baja entonces porque ya el Éufrates espiritual se cerró, se secó, y entran a gobernar en base a Yeshua y en base a la Torá a las naciones que han quedado. Esto es el día del Señor. Y esto que les muestro acá es sombra de lo que el Señor está diciendo. Las últimas 4 fiestas del Señor, que ya las vimos en algún momento, si no, búsquenla otra vez y revísenla, son sombra del día del Señor. El día de la trompeta es el día que usted y yo fuimos llamados en diferentes días, pero para nosotros empezó nuestro día del Señor. Después van a venir 10 días que terminan el día del perdón, en el Yom HaKippurim, día del perdón, que es un periodo para separarse del pecado del mundo. O sea, desde aquí de que te llaman, fíjense usted cómo se va a preparar esa novia. O sea, usted póngase a pensar que es la novia. La están llamando aquí y le dan dando un periodo en el que no debe fallarle al novio, ¿sí? Y si usted no falla al novio, usted va a ser levantado 5 días después, porque van a venir las copas de la ira en ese periodo después que usted no falle. Y se entra entonces a la fiesta de Sukkot, que son 7 días. ¿Qué ocurre en esos 7 días? El milenio. Ahí se inicia ya la boda formal, se da la fiesta de Sukkot, son 7 días, termina el 21, estamos hablando del mes séptimo, ¿ok? Y todo esto se lo digo así porque usted lo puede ver
en la introducción a las fiestas que ya dimos. Pero lo que quiero que aprecie es que después de la boda va a venir un octavo día que se llama la fiesta del octavo día, lo dicen los hebreos. Para los protestantes esto no le hace sentido ni lo ven y está escrito ahí, pero no está, está para el que tiene oído, ¿sí? Va a haber un octavo día y ese octavo día es cuando se consume el matrimonio. Todo este octavo día es en el cielo, se llama el día postrero. Cuando usted ve en la Biblia el día postrero, estamos hablando del día en la eternidad. Esto hasta aquí el mundo conocido va a existir. Después de aquí ya no existe tierra, cielo nuevo, tierra nueva, el mar no existe, todo esto desaparece y lo que va a quedar es solo la eternidad donde se vuelve a lo que había en Génesis, un matrimonio consumado entre la humanidad y Hachén, entre una humanidad que soportó, ¿sí me explico? Entre una humanidad escogida y que soportó y aguantó y tuvo paciencia. Entonces vamos ya a ir entrando, pero antes de ahí quiero que observe que estas fiestas de Sukkot sí son una sombra. Mire lo que dice en Deuteronomio, creo que este es de Deuteronomio, ahora no me acuerdo, ni lo puse, pero lo puedo buscar. Dice, observen el día 15 del séptimo mes, cuando hayas recogido el rendimiento de tu tierra, observarás la fiesta del Señor, que durará 7 días, es la fiesta de Sukkot. Tendrás un descanso completo el primer día, es decir, el primer día, si usted regresa acá, es este día, es cuando ya el remanente ya está en el mar de cristal. Hay un reposo, ¿sí? Y luego dice, un descanso completo el primer día y un descanso completo, ¿cuándo? ¿El séptimo? No, el octavo día, es decir, reposo completo aquí. Aquí hay un reposo parcial, pero sigues en el mundo, y en el octavo día, dice el Señor, hay un reposo total, completo. ¿Sí se entiende? Por eso esa es la fiesta del octavo día, el día postrero. Entonces lo voy a motivar a que se trasladen en un ejercicio mental a cómo era una boda de acuerdo a la Biblia. En la boda antigua, y a la que se refiere Yeshua cuando habla de las vírgenes, el novio, ponga atención, el novio va a la casa de la novia llevando la dote, o sea, lo que va a dar por ella, por la novia y el acuerdo matrimonial. Habla con el papá, establecen las reglas del juego, él entrega su dote. Es decir, esto se refiere a cuando Yeshua vino la primera vez, ¿sí? Y entregó su vida mortal, su sangre, para que fuéramos liberados, para que se firmara un acuerdo matrimonial. Luego se va a dar un periodo de tiempo para que se lleve a cabo la boda, es decir, el novio no es que ya cuando firmaron ese acuerdo con el papá o con la familia y él pagó su dote, se llevó la novia, no, él se aleja y hay un periodo que puede llegar a un año en el que la novia está en su casa y el novio está en su casa, que es lo que está ocurriendo hoy. Pero la novia, ojo, la novia tiene que comportarse como si estuviera casada. O sea, no puede ni mirar a otro hombre. O sea, tiene que comportarse como una mujer casada. Y aunque estaban separados, la unión no podía disolverse excepto por un divorcio legal. Por eso es como si ya estuviera casado. Y el incumplimiento de la fidelidad era tratado como adulterio. Ojo, está cada uno en su casa, pero si esta mujer, que ya es considerada la esposa, ¿sí?, tuviera un desliz, era tratada como adulterio y se le podía dar carta de divorcio. Entonces, la novia en ese periodo de tiempo, que puede ser de un año, la novia se preparaba para su futuro papel de esposa. Póngase atención a lo que tenemos que hacer cada uno. Se preparaba para su futuro papel de esposa y el novio se encargaba de conseguir el futuro alojamiento. ¿Qué dijo Yeshua cuando dijo, me voy a prepararles? ¿Se acuerdan? Entonces, el novio, cuando ya está listo para la boda, cuando ya la boda se va a dar, el novio se va a aparecer en la noche repentinamente, ¿sí? Y va a llegar acompañado de sus amigos con antorchas. ¿Se acuerdan cómo va a ser la venida de Yeshua con los millares de ángeles? Él va a venir con sus
ángeles a buscar su novia. Entonces aquí el novio se va a aparecer repentinamente. La gente lo puede estar esperando una hora, pero el novio se va a aparecer antes de lo esperado y se va a aparecer en la oscuridad de la noche con sus amigos y con antorchas, fuego, imagínense eso. Y luego la boda en sí consiste en que el novio va a conducir a la novia a la casa que ha preparado. Qué belleza, ¿verdad? Bueno, eso es lo que el Señor está tratando de mostrarnos de lo que va a ocurrir en el día del Señor. Entonces, hasta aquí hemos visto que hemos estudiado hasta el capítulo 20, ya se han cumplido los 7 sellos, y el Señor nos dice en Mateo 5:18, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Torá hasta que todo se cumpla. ¿Qué quiere decir? Que la Torá se va a cumplir hasta en el milenio, pero después que ya no haya tierra ni haya cielo, entonces la Torá ya no va a ejercer influencia aquí, porque ya nadie va a tener que tener un mapa o una guía para llegar a Dios, porque vamos a ser semejante a Él, la sabiduría que tendremos y las cosas que no nos podemos imaginar. Luego en Isaías 42:9 dice, he aquí las cosas anteriores se han cumplido. Esto es cuando lleguemos al 7º sello. Y yo anuncio cosas nuevas, antes que sucedan os las anuncio. O sea, el Señor lo que está diciendo, todo lo que viene, nosotros no tenemos la más mínima idea de cómo será el día octavo, ¿sí? El día postrero, no lo sabemos. Vamos a conocer hasta esta fiesta espiritual de Sukkot. Vamos a conocer los dolores de parto, vamos a conocer dónde Él nos va a guardar, vamos a conocer el milenio, lo que el Señor haya escogido para gobernar con Él con vara de hierro, pero después de eso ya no va la Torá a ejercerse, porque ya estamos semejantes a Yeshua. Entonces, ahora sí empezamos con ese preámbulo, que espero no me haya extendido mucho. Vamos a empezar a ver el capítulo 21, que no es muy largo. Dice, 21, 1 al 2. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Ya no hay ni lago de fuego, ni dragón, ni bestia 1, ni bestia 2, ni bestia, ni profetas malos. No, todo quedó. La muerte fue el último enemigo y ya fue lanzado a la muerte segunda. Entonces el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y entonces dice Juan, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. No se confunda aquí que la novia es la Jerusalén celestial. Juan está dando una ejemplificación aquí. Entonces la Jerusalén celestial se está acercando. Debe haber, y puede imaginarse usted la conmoción que hay en la tierra. Ya los enemigos de Dios fueron puestos bajo sus pies. ¿Cómo será eso? No tengo ni la más mínima idea, pero tratemos de entender lo que el Señor nos dice. Dice en el 21 del 3 al 4, entonces oí, después que está viendo Juan que está bajando la Jerusalén celestial, oí una gran voz que decía desde el trono, desde el mismo cielo, porque trono significa cielo, la eternidad. Oí una gran voz que decía desde la eternidad, desde el cielo, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Qué es lo que está diciendo esto aquí? Si usted ha comprendido todo lo que hemos aprendido en Génesis y hemos leído de Éxodo, el Señor lo que hizo fue un pacto en el Sinaí donde dijo, a partir de aquí ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto se está cumpliendo aquí. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Es decir, Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Y Dios estará entre ellos. Es decir, ya no hay necesidad de reglas del juego, de leyes, de nada, porque Él estará entre ellos. ¿Te va a necesitar algo? Pues lo va a preguntar. Y no sé si habrá necesidad de algo. La verdad es que esto es impresionante. Entonces ya en este momento no hay Eretz, hay Gan Eden. Hay la Jerusalén celestial. El hombre entra, ¿por qué? Porque
novio la salió a buscar, porque el árbol de la vida lo salió a buscar y lo llevó, lo metió nuevamente a la Jerusalén celestial. Entonces, el novio lo que está haciendo es llevándose a la novia a la casa, ¿sí? En la nueva casa la novia verá y oirá cosas que no se puede imaginar. Y aquí es donde usted tiene que captar lo que dice que han utilizado mucho en muchas iglesias para otra cosa. Isaías 64:3-4 dice, cuando hiciste cosas terribles que no esperábamos, es decir, cuando venías y descendiste a los montes, se estremecieron ante tu presencia. Este es el alumbramiento del Señor en este cosmos. Dice, desde la antigüedad no había escuchado, ni oído, ni dado oídos, ni el ojo había visto. A eso se refiere lo que hemos escuchado muchos pastores, a un Dios fuera de ti que obrera a favor de lo que esperaba en él. Y eso es lo que en 1 Corintios 2:9 siempre nos han recitado en muchas iglesias, que dicen, no, porque vas a recibir cosas que no has visto, ni ojo ha visto, y no sé cuántas cosas vas a recibir. No, se refiere a esto. Dice, sino como está escrito en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Pero cuándo? En el día postrero, en el 8º día de la fiesta del Sukkot espiritual. No para ahora. Entonces, si la iglesia le está diciendo, no, porque vas a recibir lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído, no, se está refiriendo a esto, a que cuando se perseveren, porque ahí lo dice, Dios ha preparado para los que le aman, para los que van a ser esposa en el día 8º, no ha visto ni ha oído. O sea, el Señor está diciendo, no tienes la más mínima idea de lo que vas a ver cuando entres a la eternidad. No hay idea, no podemos imaginarlo, mi hermano. No lo podemos imaginar. No lo vio ningún ojo, que quiere decir que allá no había ni nadie en el cielo. No oyó nadie, no había nadie allá. Son las cosas que no han llegado a la mente del hombre, pero Dios las tiene preparadas ya. La casa de la novia está preparada con un mobiliario que no tenemos ni idea. No sabemos qué es lo que el Señor tiene en esa casa, pero lo que sí sabemos es que ni lo hemos visto, ni lo hemos oído, ni pudiéramos en este momento imaginarlo. ¿Cómo es la nueva casa? ¿Cómo será ahí? Bueno, si en una nueva casa van a haber nuevas cosas, nueva forma de vida, va a haber vida eterna. Y dice en Revelaciones 21, en ese mismo capítulo, del 4 al 5, dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, no va a haber tristeza, y ya no habrá muerte. Obviamente ya esa muerte se quedó en la Eretz, en la tierra. Ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Y aquí lo dice, porque las primeras cosas han pasado. Entonces, lo que vio Juan de las primeras cosas, todo eso quedó, ya se cumplió todo hasta la última tilde y coma de la Torá, ya se terminó. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Se refiere es a lo que vamos a encontrar ahí, a cómo seremos desde nosotros, desde nuestro propio cuerpo, hasta la forma en que viviremos en esa eternidad celestial. Y dice, le dice a Juan, y el ángel, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, cuéntale a todos, desde ti, Juan, hasta los que van a estar en el estudio, Chalón, cuéntale y los demás allá, que todo lo que es escrito en este libro, que todo lo que tú has visto en este proceso de esta visión que has recibido, es fiel, no va a cambiar y no se va a alterar. Entonces, en Marcos 12:25, para tener una idea, el Señor nos deja un pequeño caramelito diciendo, porque cuando resuciten de entre los muertos, cuando se levanten de la primera resurrección, o sea, que ya van al mar de cristal y ya están listos para entrar a la Jerusalén celestial, y entren, mejor dicho, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Es decir, no tenemos idea cómo van a ser los sentimientos. Sí, no tenemos idea. Solo el Señor nos está diciendo, serán como los ángeles. Tendrán poder, ya lo vimos en la enseñanza pasada, cómo era el cuerpo celestial o el cuerpo incorruptible,
pero no tenemos idea qué es lo que nos depara. Nada más dice el Señor, esos sentimientos y esos deseos carnales no va a haber, pero de seguro nos vamos a conocer, ¿sí? Porque lo que está diciendo es, aunque la vea, aunque yo vea a mi esposa, no la voy a ver con los mismos ojos que la veo en esta tierra, en este mundo terrenal, ni vamos a tener los mismos sentimientos, de manera tal de que todo va a ser como los ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Pues que el Señor nos los diga, porque en este momento yo no les puedo decir. Entonces ya estamos juntos con el árbol de la vida, ya Él nos fue a buscar, ya nos metió, y el cielo y la eternidad de la diestra de Dios, todo eso es el trono de Dios, todo eso es la eternidad, de lo que está hablando es de la eternidad. Luego pasa al 21:6-8 y aquí ojo con lo que dice, porque aquí es un paréntesis que debemos tener en cuenta. Porque primero le dice, escribe que no va a fallar nada de lo que estoy diciendo, y luego le va a decir a Juan, hazme un paréntesis, Juan, oiga esto, también me dijo, hecho está, o sea, ya se terminó todo lo que había que pasar en la tierra. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el que continúa. ¿Sí? No el fin, el que continúa, porque en la eternidad que no haya Dios, no. Eso lo que quiere decir es que el que continúa por la eternidad. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y usted póngase a pensar, ¿por qué el Señor está hablando ahora? Si ya estamos allá, ya estamos chéverones, ¿cómo es que ahora nos va a hablar de la fuente de la vida? Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. ¿Sí? El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su diez, y él será mi hijo. Lo que está diciendo el Señor es que después que nos muestra toda la belleza del matrimonio y todo lo que no imaginamos que será la casa de la novia, del esposo y la esposa, lo que está diciendo ahora es que, ojo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si quieres, yo te estoy dando por gracia esta oportunidad, pero tú tienes que vencer todo lo que vas a pasar, ¿sí? Desde el día 1 que te sonó la trompeta, que fuiste llamado, al día 10 que debes haber llegado sin pecado, o sea, no sin pecado, que debes haber llegado preparado para la transformación, ¿sí? Tienes que vencer todo lo que vas a tener hasta ese día 10, porque el día 15 va a venir la transformación. Y el día 21 se acabó la tierra, y el séptimo día, que es el día 22, el octavo día de la fiesta de Sukkot celestial o espiritual, ya no existe más tierra. Y dice, pero los cobardes, fíjense que eso es un paréntesis que hace después que nos ha dicho todas las bellezas que va a haber. El vencedor heredará estas cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Tendré pacto con él. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, o sea, desaparición total. ¿Qué está haciendo el Señor a través de Juan para nosotros? Dándonos un paréntesis para decir, todo está muy bello hasta ahí, pero ojo, ten cuidado con lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque lo que pasó en el diluvio es sombra de lo que va a venir. En el diluvio se estuvo Job por 120 años llamando al arrepentimiento, a que entraran en el camino de la Torá, y no entraron. Bueno, al camino del Señor, y no entraron. Y luego cuando ya ven que se cerró la puerta, entonces la gente estaba desesperada, como en esta figura, y eso es lo mismo que va a ocurrir, porque lo que nos mostró el Señor con el diluvio es sombra de lo que vendrá. Solo que ahora los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra, que no cambia, que es inmutable, para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Vámonos a Mateo 25, 3, 10 y veamos qué es lo que nos quiere decir con este paréntesis. Dice en Mateo 25, 3 al 10, porque las insensatas, está hablando de las vírgenes que se querían casar, al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo. Fíjense, todos los que están en la iglesia que creen que porque el domingo ya fueron y que ya recibieron la palabra que era el refrescamiento y la emoción y todas estas cosas, ya tienen su aceite, ¿sí? Dice, no tomaron el aceite consigo, no tenían ninguna unción, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntos con sus lámparas, o sea, tenían reserva de unción.
Al atardecer el novio al atardecer el novio a todos les dio sueño y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor. ¿Por qué? Porque él iba a venir como ladrón en la noche. Se oyó un clamor. Aquí está el novio, grita alguien. Salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ojo, todas cogieron sus lámparas. No, si nosotros hemos estado todo el tiempo en la iglesia y hemos estado leyendo la Biblia y hemos estado en reuniones bíblicas, o sea, todas cogieron sus lámparas. Y las insensatas a esa hora se dan cuenta y le dicen a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Ellas salieron corriendo con sus lámparas a recibir el novio que venía a medianoche, pero la luz que tenían era una lucecita chiquita apagándose. Y empiezan a pedir, como se ve acá en esta figura, que le den aceite. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Es decir, que porque ahora te trate de salvar a ti, también mi lámpara se apague. Si ya tú fuiste llamada igual que yo, tuviste que mantener la castidad de novia hasta que el novio llegara. Y no, te dedicaste a hacer otras cosas y creías que porque ya habías tomado el juramento o lo que hayas hecho en la iglesia y ibas todos los domingos y aceptabas todo lo que te decían, pues ya estabas bien. No, entonces no puedes ya, ya la puerta del arca se cerró. Entonces ya no puedes subir. Entonces dice, no sea que haya suficiente para nosotros y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Vayan a los mercaderes. Fíjense lo que le está diciendo, que ya lo vimos. Vayan a sus mercaderes y cómprenle. Vayan a sus mercaderes y cómprenle. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, oiga lo que está diciendo, porque va a haber una corredera para las iglesias. Ay, pastor, póngame la mano. Ay, no, padre, ay, no sé. Y las que estaban preparadas entraron con el banquete de bodas, y aquí sí hay un banquete no de comer animales y seres humanos, sino el verdadero banquete. Y las que estaban preparadas entraron a las bodas, y ¿qué pasó? Igual que acá, el Señor cerró la puerta. Ese es el paréntesis que Juan está haciéndonos aquí, o el ángel lo está haciendo a través de Juan para nosotros. Y luego que hizo ese paréntesis, vuelve a retomar en el 9 al 11 y dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas. ¿Se acuerdan de esos ángeles? Y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia. Ojo con lo que está diciendo, te mostraré la novia, no la Jerusalén celestial, te mostraré la novia, porque esto es importante para lo que viene. Te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Fíjense que allá es matrimonio, pasas de novia a matrimonio, ya estás en la eternidad. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Ojo, que cuando usted lee esto puede estar pensando que la novia es la Jerusalén. No, vas a ver. Dice en Ezequiel 45, esta misma visión que le mostró a Juan, y ya lo hemos visto varias veces en los estudios de este libro, que él se lo muestra primero a un profeta en el Antiguo Testamento y luego se lo da a Juan. Aquí esto también se lo dio a Ezequiel. En el 45 usted puede leer, en el 42 puede leer, en visiones de Dios, él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, igual que puso a Juan sobre un monte muy alto, sobre el cual hacia el sur había una construcción parecida a una ciudad. ¿Y qué es lo que ve Ezequiel? Ezequiel ve el tercer templo, que los judíos dicen que lo van a construir. Eso no es cierto. El tercer templo es celestial, no es terrenal y no se va a construir. El que le digan que hay un tercer templo que lo están construyendo, eso no es de Dios, porque lo que está viendo Juan y lo que está viendo Ezequiel es una visión de lo que es la Jerusalén celestial, que como ellos la tratan de explicar, pues lo tratan de explicar como si vieran una ciudad. Pero ojo, si usted lo llevan ahora
a una visión para mostrarle lo que es otro planeta y no entiende lo que ve ahí, usted va a tratar de figurarlo, en lo que usted tiene en su mente. Y Ezequiel ve no solo una ciudad, sino que también ve un templo. Y por eso que eso es la visión del tercer templo. Oiga lo que dice, te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero, y luego pasa a dar detalles de la casa, y usted va a entender ahora por qué le dice que te estoy mostrando la novia. Dice, la casa tenía un muro grande y alto, y ojo, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ella había nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al oeste, ¿sí? Es decir, la misma configuración que el Señor ya nos había mostrado cuando nos habló de los seres vivientes, los 4 seres vivientes. Y eso lo estudiamos, por ahí lo puede encontrar en una de las enseñanzas, no me acuerdo si es las cosas nuevas o algo así. Pero lo que está hablando el Señor es de quién. ¿De quién está hablando? 12 ángeles que habían ellos, dice 12 puertas, ponga atención. Y con ellas habían 12 tribus de Israel, y dice, de las 12 tribus de Israel, y habían 3 puertas al este. O sea, primero que nada, las puertas se está refiriendo a los hijos de Jacob, ¿sí? Y cada uno de ellos tenía 3 puertas, y resulta ser que cuando estudiamos en aquella ocasión, en el libro de Números, creo número 2, o no me acuerdo, Números, voy a buscar allí, usted va a darse cuenta cómo era la distribución de las tribus en el campamento en el desierto. Cada uno de ellos era una puerta, es decir, tenía cubría lo que era la entrada al tabernáculo. Dan estaba al norte, y con él estaban 3, o sea, Dan, Aser y Neftalí. En el sur estaba Rubén, 3 puertas al sur. Estaba Rubén, Simeón y Gad. En el oriente estaba Judá, con Isaacar y Zabulón, 3 puertas al oriente, y 3 puertas al occidente, Efraín, Manasés y Benjamín. Lo que está hablando es, aquí esas 12 puertas que le está diciendo, el Señor le está mostrando, es todos aquellos que vimos que eran los 144,000, toda esa multitud incontable de los 144,000 lo está viendo acá, ¿sí? Todos esos que murieron antes de Yeshua, desde el bueno Abel, pasando por los profetas. Y luego le dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, ¿sí? 12 cimientos. Fíjense que habla de 12 puertas y 12 cimientos. Y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Estaban las 12 tribus y ahora están los 12 apóstoles. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. De lo que nos está hablando ahora al hablar de cimientos es de todos aquellos que han venido creyendo en el Evangelio y en la palabra de Dios, ¿sí? Los 144,000, todavía Yeshua no estaba, no había Evangelio, todos se basaban en el nombre de Hashem y en la Torá, en la palabra de Hashem. Pero cuando Yeshua viene, hay 12 apóstoles que a través de ellos, usted y yo, estamos siendo cimientos de esa ciudad. Estamos siendo levantados como cimientos para ser parte de todos los que van a conformar la nueva ciudad celestial. ¿Sí me explico? Entonces, lo que el Señor está hablando no es de puertas físicas o de tribus físicas, está hablando de toda aquella multitud que en algún momento llamamos 144,000 por la palabra, y que hoy ya sabemos que son todos aquellos desde Abel, pasando por los profetas, y luego están todos aquellos que han muerto y han sido levantados en la primera resurrección, que están basándose tanto en la Torá como usted y yo, y en los evangelios como usted y yo, ¿sí? En el testimonio de Yeshua. Luego de eso que le dice, porque fíjese, si usted va aquí, usted se da cuenta, ven, te mostraré a la novia, y luego le habla de toda esa multitud, pero usted tiene que tener
el discernimiento para entender que no le está hablando ni de puertas físicas ni de cimientos físicos, le está hablando de toda la multitud que está en el cielo. Luego le va a decir cómo eran las dimensiones de lo que te va a llevar al trono de Dios, al reino de Dios. La Jerusalén celestial, ¿cómo es? Y lo explica Juan el 21, 16 al 20. Y la ciudad estaba sentada en forma de cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y midió la ciudad con vara de 12,000 estadios, y su longitud y anchura son iguales, y midió su muro 144 codos según medida humana, que es también de ángel. El material del muro era jaspe, la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto sardosis, el sexto sardio, el séptimo crisolito, el octavo berelio, el noveno topacio, el décimo crisopraso y el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. No voy a entrar en los detalles de cada piedra porque creo que eso lo explicamos en algún momento, sino que note las dimensiones de lo que es la entrada al reino de los cielos. Dice que mide 12,000 estadios. Usted tiene que agarrar esos 12,000 estadios, son como 800 y tantos metros, y lo va a tener que multiplicar, usted lo puede buscar en el internet, 800, creo que es 800 metros, algo así, y lo va a multiplicar por 12,000, y eso le va a dar una cifra que es aproximadamente 2,200 kilómetros, 2,200 kilómetros, pero es cuadrada, o sea que 2,200 kilómetros de ancho, de largo y de alto. Si usted saca el área de ese cuadrado, le va a dar que eso mide, esa Jerusalén celestial mide 5 millones de kilómetros cuadrados. O sea que si ella viene a posarse sobre Israel, que estaría por aquí aproximadamente, esto va a cubrir parte de Asia, parte de Europa, parte de África. Pero no solo eso, va a ser tan alta que va a sobrepasar por donde vuelan los vuelos estos que lleva a la gente a la luna o a la estación terrena, y va a tener 2,200 kilómetros, no milímetros, kilómetros sobre lo que es la exósfera de la Tierra. Entonces, es enorme en altitud. Se sale del espacio, se sale de la Tierra, queda en el espacio. No podemos imaginarnos, ni yo me atrevo a decirle, bueno, es que después de eso viene una apertura de algo, de un portal o qué sé yo, y por ahí va a entrar todo el mundo al cielo y después todo lo de abajo va a desaparecer. No sé, yo le estoy dando lo que dice la palabra. Tiene una altura de aproximadamente 2,200 kilómetros de alto. Un avión, para que tenga una idea, vuela a 10,000 metros de altura. Y el Monte Everest tiene, creo que 8,000 metros de altura. Entonces, esto es inmensamente alto. Y nuevamente, después que le dice lo de la multitud, que Juan mire, y después le dice, mira qué grande es lo que viene, después le dice, ojo, no puedes perderte el entrar, no puedes perderte esa entrada. ¿Cómo se lo dice? Dice, en el 21 dice, las 12 puertas eran 12 perlas, a las 12 entradas, o sea, donde estaban todas las tribus y todo esto que habló. Dice, las puertas de esa casa, cada una de las puertas era de una sola perla. O sea, usted no se puede imaginar una perlota ahí. Todo esto es simbólico. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso, es decir, el Cordero. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir al decir perlas? Entonces yo tuve que ir a investigar, bueno, las perlas, ¿qué son? El Señor en Mateo 7:6 dice, no le des a los perros lo que es sagrado y no eches tus perlas a los cerdos. Si lo haces, puede que las pisoteen bajo sus patas y luego se den vuelta y te ataquen a ti. Es decir, no pierdas esa perla, esa puerta, por estar tratando de chocar con gente que en un principio te va a decir que sí, pero después te va a ellos mismos llevar a que pierdas
tu puerta, a que pierdas tu entrada. Dice en Mateo 13:45, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Se entiende esto? Esa parábola es a usted, si está buscando, busque la verdad. Oído a lo que dice el Ruach HaKodesh, oído a lo que dice el Espíritu, no a lo que dice el hombre. Y cuando encuentres esa verdad, no la sueltes, no pierdas tu entrada. Deja todo lo demás, deja esa, donde estés, esa congregación, deja lo que te estorba para seguir enriqueciendo tu conocimiento para llegar a la estatura del varón perfecto, para que puedas entrar por esa perla, por esa puerta, ¿sí? Entonces el mensaje de este pasaje aquí es: no pierdas la entrada a la casa. Luego Juan muestra cómo será la vida de la multitud ahí en la eternidad, y hace una última advertencia para que no perdamos la puerta a la casa. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que la iluminen. Miren cómo hace, o sea, no podemos ni imaginarnos cómo será, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones, todos los gentiles, porque aquí es donde está el tema de que no solo los judíos se salvaron, y se salvaron 144,000 de los no sé qué, no. Todos los escogidos de todas las naciones, incluyendo hebreos, andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Claro, los reyes de la tierra se refiere a los que soportaron, a la multitud que aguantó, ¿sí? Y hoy van a darle su gloria, o sea, van a hacer que se vea más hermosa, porque ya todo el mundo es semejante a Hashem, ¿sí me explico? Semejante a Yeshua. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones, todas las naciones de todas las lenguas, los gentiles y también los hebreos, y jamás entrará en ella. Fíjense que después de decir todo eso, va a darnos la última advertencia otra vez. Y jamás, o sea, no te pierdas esto, no te pierdas la entrada, no pierdas tu perla, ¿sí? Y pon atención que allí no va a entrar nada que sea inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. No quiere decir que el Señor, ay, detecté que hay uno aquí que es un inmundo. No. Lo que quiere decir es que antes de tu proceso, desde que se te sonó tu trompeta y te va a llevar al día del perdón, al Yom Kippur, y luego te va a llevar a la fiesta de Sukkot, en ese periodo de tiempo no se convierta en inmundo, no haga abominación, no practique mentira, porque si no su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida del Cordero, y puede pasar como pasó en la sombra que nos está mostrando con el gran diluvio, que muchos se quedaron porque fueron inmundos, practicantes de mentira, y se quedaron. Y con esto, mis hermanos, hemos terminado por el día de hoy.